Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en este día? Como podrán ver, no soy el pastor Rolando, así es que si venían con el deseo de ver al pastor Rolando, o decepción. Pero tengo la enorme bendición de estar aquí el día de hoy. No sé si me recuerdan, pero estuve exactamente hace un año. Así es que tengo que decir públicamente que tengo algo en contra del pastor Rolando. Se esperó un año para invitarme nuevamente para regresar. No es cierto, todo es broma. Me ha estado invitando en otro momento, pero es una alegría el estar aquí en la casa del Señor en este día. ¿Me acompañas para orar en este momento? Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Porque sabemos que tienes una palabra fresca, oportuna para cada uno de nosotros. Y Dios, queremos rogarte, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento para que podamos reconocer que tú estás en este lugar. De antemano, Señor, sin importar el mensaje que tienes para nosotros, queremos decirte sí, lo haremos. Sí, Señor, iremos. Sí, Dios, te obedeceremos. Aunque nos duela, aunque nos cueste, estamos dispuestos a obedecerte, Señor, porque siempre tú tienes la última palabra en todo. Y por esto, Dios, queremos darte nuevamente a ti toda la gloria y toda la alabanza, y es en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que oramos y te damos las gracias. Y el pueblo de Dios dice conmigo, amén y amén. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos vinieron el día de hoy con el deseo de escuchar la palabra de Dios? Amén, amén. Pero también quiero decirles algo. El mensaje que tengo para ustedes el día de hoy es un mensaje en realidad muy personal. ¿Por qué? Porque no pretendo decirles algo que ya estoy cumpliendo a la perfección. De hecho, eso no podría ser más lejos de la verdad. De hecho, yo creo que es parte de mi testimonio personal, lo que estaremos hablando el día de hoy. Estamos continuando con la parte número 3 de esta serie de mensajes que estoy seguro que ya hasta el día de hoy ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes aquí presentes, que tiene que ver con ese gran mensaje, ese gran sermón de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido conocido como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y el día de hoy me corresponde hablar acerca del tema honrando la ley. Honrando la ley. Específicamente, quiero que juntos consideremos la pregunta: ¿qué es lo que Jesucristo nos enseña acerca de la ley, acerca del Antiguo Testamento? Ahora, cuando hablamos acerca de vivir la buena vida, no me estoy refiriendo a ese concepto del cual el cantante Ricky Martin canta, que él canta hablando vivir la vida loca. Él habla abiertamente de eso, pero desafortunadamente eso es lo que muchos el día de hoy están buscando, ¿verdad? Vivir esa vida en la que hago lo que quiero. Esa vida en la que buscamos el placer personal. Pero sin embargo, Jesús nos da la única alternativa para cada uno de nosotros, para vivir esa vida plena, esa vida abundante. Yo creo que esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo puedo vivir esa vida buena? ¿Será acaso que puedo encontrarla por medio de vivir una vida meticulosamente rígida, guardando y obedeciendo la ley de Dios? O quizá puedo encontrarla por medio de deshacerme de tantas restricciones y celebrar la propia libertad en Cristo. ¿En dónde puedo encontrar el equilibrio entre obedecer la ley de Dios y disfrutar de la verdadera
libertad en Cristo. Si soy honesto con ustedes, desde muy pequeño crecí dentro de la iglesia. De hecho, yo creo que puedo recordar vívidamente los momentos de mi infancia, el pasar por todos los diferentes departamentos, tanto infantiles como más adelante de adolescentes y jóvenes. Y aun cuando recuerdo con nostalgia y agradecimiento toda esa experiencia de formación cristiana, si soy honesto, no me tomó mucho tiempo el amoldarme de alguna manera a un sistema religioso en el que en muchas ocasiones imperaba el legalismo y la religiosidad. Quizá te puedes identificar con esto. Para mí era normal el vivir una vida de apariencias externas debido a la opinión y a la aceptación de los demás, lo cual se había convertido en una prioridad para mí. Vivía prácticamente para agradar a los demás dentro de mi círculo religioso. Ahora, cabe aclarar que en ese momento no me daba cuenta, pero hoy puedo decir que me había convertido en una persona muy religiosa. Y quiero que sepas algo, el decirlo no es algo tan fácil. Era para mí un estilo de vida el tratar de seguir normas y rituales humanos, pero muy en lo profundo no estaba experimentando la verdadera libertad de la cual Cristo habló. Y esto me llevó a vivir, dicho de otra manera, una doble vida. Por fuera, quizá la gente que me conocía podría decir que era alguien muy religioso, que era alguien que de alguna forma seguía la ley, los preceptos al pie de la letra, pero dentro me encontraba o me estaba enfrentando grandes luchas personales que no se me permitía poder hablar abiertamente. Y creo que en muchas ocasiones vivía consumido por la culpa o por el remordimiento al tratar de agradar a Dios y a las personas y sentir que no era lo suficientemente bueno. Ahora, ¿qué me dices de ti? Quizá tú vienes el día de hoy con grandes cargas. Estás tratando de pertenecer a la familia de Dios, pero tu vida personal, tus luchas, no te lo permiten. O tal vez alguien te ha señalado o te ha hecho creer mentiras de que no era lo suficientemente bueno. Pues si ese eres tú, déjame decirte algo, este mensaje es para ti. Porque sé que lo que voy a compartir contigo son lecciones que en mi vida personal he aprendido y he aplicado en mi vida que me han llevado a experimentar verdadera libertad. Pero como dije al principio, sigue siendo un proceso, una oportunidad de seguir creciendo en la palabra de Dios. Así es que si traen sus Biblias, quiero pedirles que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y vamos a estar considerando los versículos del 17 al 20. Y en este pasaje Jesús nos está hablando acerca de la manera correcta de honrar y de cumplir la ley de Dios, que es el tema que nos interesa en este día. Y Él nos está mostrando claramente que ni el legalismo rígido, ni la libertad desmedida te acercan al propósito de Dios para tu vida. ¿Me escuchaste? Ni el legalismo por un lado, ni la libertad desmedida te van a acercar o te van a llevar a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Perdón. En lugar de eso, Jesús nos está invitando a caminar en un equilibrio divino, en un punto intermedio donde la gracia y la ley se pueden entrelazar para llevarte a vivir una vida plena y una vida abundante. Así es que por los siguientes minutos quisiera compartir con ustedes algunos principios prácticos para poder honrar y cumplir la ley de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que si estás tomando notas, en primer lugar, el primer principio o consejo es el siguiente: para poder honrar y cumplir la ley de Dios, debes siempre evitar
caer en los extremos. Debes evitar caer en los extremos. Quizás has escuchado la frase que dice todos los extremos, ayúdame, todos los extremos son malos. Hay gente que debate si son todos o algunos o muchos, pero creo que esta frase tiene una gran verdad y se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Pero la verdad es que tú no puedes caer en la trampa de pensar que la vida cristiana solamente se trata de cumplir reglas o, por otro lado, de vivir sin límites. Yo creo que ambos extremos que estamos hablando el día de hoy siempre te van a alejar de cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley, pastor? Muchas gracias por preguntar. Porque yo creo que es una pregunta que he tratado de responder a lo largo de mi vida. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia la ley de Dios? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Cuál es la expectativa? Y la verdad es que el propósito de la ley de Dios es revelar, es mostrarnos, es llevarnos a Jesús. ¿Me escuchaste? El propósito de la ley solamente es revelar a Jesús. Y Jesús aclara desde el principio que Él no vino para destruir la ley como algunos piensan, sino que Él vino para cumplirla. Este cumplimiento debe redefinir nuestra relación con la ley y nos debe liberar de todos los extremos y abusos en la vida. Quiero que escuchen lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:17. Y Él dijo las siguientes palabras: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento. No vine para anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos. Léelo conmigo. Sino a darles cumplimiento. Esto nos muestra que Jesús cumplió en su tiempo aquí en la tierra con toda la ley. La ley del Antiguo Testamento fue solo una guía temporal que reveló a Jesús, el Mesías que había sido prometido por Dios. Pero ahora quiero que me escuches bien. El propósito de la ley no es la salvación. ¿Me escuchaste? El propósito de la ley de Jehová nunca ha sido la salvación, sino que el propósito ha sido revelar tu pecado. Nunca ha sido el propósito de Dios que fuéramos salvos por medio de obedecer la ley. Por eso el apóstol Pablo, quien entendía perfectamente esto, él dijo estas palabras: por tanto, di conmigo, nadie, repítelo una vez más, nadie, eso te incluye a ti y me incluye a mí, nadie será justificado. En otras palabras, será declarado bueno, será declarado justo en presencia de Dios, y dice él, por hacer las obras que exige la ley. Ahora no termina ahí. Él dice, más bien mediante la ley, léelo conmigo, cobramos conciencia del pecado. Solamente Jesús puede cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir, gloria a Dios. Solamente Él puede cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Jesús vivió perfectamente conforme a la ley, porque nosotros no podemos hacerlo. Su vida perfecta es la que nos otorga a ti y a mí acceso a la gracia de nuestro Señor. Por eso también Pablo escribe a los Gálatas y dice estas palabras: antes de venir esa fe, la ley nos tenía ¿qué? La ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora
ha llegado la fe y ya no estamos, léelo conmigo, ya no estamos sujetos al guía. El propósito de la ley no es solo revelar, sino también llevarnos a Jesús. Es llevarnos a Jesús, y Dios quiere que seas justificado por la fe y no por medio de tratar de cumplir y estar sujeto a la ley. A propósito, quiero preguntar algo. ¿Cómo fueron salvos entonces? Una pregunta que me han hecho. ¿Cómo fueron salvos entonces los santos en el Antiguo Testamento, pastor? ¿Fue por medio de guardar y obedecer la ley? No, por supuesto que no. Escúchame bien, ellos fueron salvos de la misma manera que tú y yo somos salvos. Por medio de la gracia, por medio de la fe, a través de la fe. La única diferencia es que su fe en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, su fe estaba basada en el Mesías que habría de venir. Nuestra fe está basada en el Mesías que ya vino y anduvo entre nosotros y vimos su gloria. Ahora, en segundo lugar, para honrar y cumplir la ley, no solamente debes evitar los extremos, pero en segundo lugar, debes ser agradecido por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. Debes ser agradecido. Y esto es lo primero que debes hacer. Escúchame bien, si quieres experimentar verdadero gozo y libertad en tu vida. Y estoy aquí para decirte esto, sin importar lo que estés atravesando en este momento, la Biblia nos dice que debemos siempre ser agradecidos. De hecho, ¿te puedo compartir algo? ¿Me prometen no decirle a nadie? Una de las verdades que he aprendido, que me han bendecido ricamente en mi vida, es que a través de las luchas con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, Dios me ha mostrado a través de su palabra que el agradecimiento, que la gratitud es el antídoto de Dios para vencer estas luchas. Tú no puedes cambiar tus circunstancias, tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar tu actitud acerca de lo que tú atravesaste. De hecho, tenemos que entender lo siguiente: no puedes intentar ganarte el amor o la aceptación o la aprobación de Dios. No te los puedes ganar, porque la Biblia dice que Dios es amor y que Él te ha amado con un amor eterno. Y a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de lo que haya sido tu vida, Dios te ama. ¿Me escuchaste? Quizá hay alguien que necesita escuchar eso el día de hoy. Dios te ama sin importar lo que has hecho. Ahora déjame explicarte que hay una gran diferencia y mucha gente está confundida al respecto, pero hay una gran diferencia entre la religión y la relación. Algunos han concluido que la religión es el intento del hombre de agradar, de llegar en su manera de entendimiento al cielo, a estar con Dios. Y sabes, esa es la única explicación por la cual hay tantas religiones. Hay millones de religiones en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a ganarse las cosas con sus manos. Pero sin embargo, la relación que Dios está buscando, eso es lo que Dios ya ha hecho por ti. Y escúchame bien, Jesús no vino a darte una religión. ¿Me escuchaste? Jesús no vino a darte una religión. De hecho, Él no está interesado en una religión. Dios está interesado en tener una relación personal e íntima contigo. El mensaje central de las Escrituras está basado en lo que Dios ya ha hecho por ti y no en lo que tú
haces por Dios. Por eso debes entender que la ley revela tu necesidad de la gracia de Dios y de un Salvador. Por lo tanto, debes ser agradecido por el hecho de que Jesús ya cumplió lo que para ti y para mí era imposible. Y Él nos ha otorgado su gracia enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados aún sin merecerlo. Por eso Jesús dice las siguientes palabras en los versículos 18 y 19. Y Él dice, les aseguro, está hablando con seguridad y con certeza, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo, ¿qué? Hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Jesús está enfatizando aquí la importancia de cada parte de la ley. Y no es algo que debas ignorar, sino algo que debes entender y vivir a la luz de su cumplimiento en la persona de Jesús. Entonces hay algo que podemos saber con certeza. Es que la ley es buena. Amén. Sabemos que la ley es buena, pero no te puede salvar. Por eso Pablo dice las siguientes palabras y hace esta pregunta: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, dice Pablo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Y aquí hay algo que el apóstol Pablo está dejando claro. La ley lo que hace es exponer tu debilidad. Es exponerte. Pero no tiene poder para salvarte. En ese sentido, la ley te lleva a descubrir y a ver tu necesidad de la gracia de Dios. Hermano, escúchame bien. Deja de pelear. Deja de luchar. Y recuerda algo. Todo es por la gracia de Dios. Y Pablo nos recuerda estas palabras en este gran pasaje que dice en Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, y dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y luego él dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras. Di conmigo, no por obras, para que nadie se jacte. Otra traducción dice, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios. Y quiero pausar aquí porque este pasaje me emociona hablar, porque cuando dice que somos hechura de Dios, en el idioma original lo que está diciendo es que tu vida y mi vida son un poema, son una pieza, una obra de arte en las manos de Dios. ¿Sabes lo que significa? Que tu vida tiene valor, que Dios te diseñó de una manera perfecta. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso significa que tu obediencia es en realidad un reflejo de tu agradecimiento por la gracia de Dios. Tú obedeces y sirves a Dios y buscas hacer buenas obras, no para ganarte la salvación. Eso quedó claro, ¿verdad? Lo hacemos porque estamos agradecidos. Esa es la única explicación del por qué estamos aquí cada semana adorando, levantando nuestras manos y clamando a Dios, gracias.
Gracias, Señor, porque sin considerar que he sido pecador, sin considerar lo que ha sido mi vida, tú me has comprado, tú me has perdonado, tú me has mostrado tu gracia. Y por eso Pablo dice estas palabras en Filipenses 3:3 y él dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Habla de un ritual en el Antiguo Testamento que habla del pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero Pablo dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Quiero que circules ahí en tu Biblia lo que Cristo Jesús hizo. Escúchame bien. Aquí está hablando en tiempo pretérito, en el pasado, en la cruz, cuando Jesús dijo tetelestai, que significa consumado es. Lo que él dijo en realidad es, ya terminé la obra. La obra está concluida, terminada. No hay nada más que tengas que hacer. Hermano, escúchame bien. No hay nada que me cause mayor tristeza que conocer a creyentes o diferentes grupos religiosos que están esforzándose y tratando en sus palabras de completar la obra de expiación de Cristo, diciendo que su obra no fue suficiente, sino que tengo que ayudarle a Cristo. Pero por eso Pablo dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Una vez más, no trates de ganarte tu camino al cielo. No estás tratando de demostrar que eres lo suficientemente bueno o buena para llegar al cielo. Escúchame bien, porque nunca lo serás. Tu vida es una obra de arte en las manos de Dios. Tú eres un trofeo de la gracia de Dios. Cuando vayas a comer el día de hoy te preguntan, ¿qué aprendiste hoy? Pues no me acuerdo nada de lo que dijo ese gritón, pero me acordé, sí sé algo, que mi vida es un trofeo de la gracia de Dios. Suficiente, dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora hagamos un breve resumen antes de terminar. Para honrar y cumplir la ley de Dios, en primer lugar debes evitar los extremos. En segundo lugar, debes ser agradecido por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. En último lugar, en tercer lugar, para honrar y cumplir la ley de Dios, debes hacer un compromiso personal con la palabra de Dios. Debes hacer un compromiso personal con la palabra de Dios. Y escúchame bien, eso yo no lo puedo hacer por ti. Es un compromiso entre tú y Dios. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba pastoreando en otro estado, una hermanita de la iglesia vino y me dijo, pastor, la verdad, yo sé que usted habla de que tenemos que leer la Biblia y meditar, pero lo voy a ser honesta. Yo no tengo tiempo para eso. Por eso es su deber alimentarme con la palabra de Dios. Además de querer ahorcarla en ese momento, le dije, hermanita amada, algo que es verdad, sí tengo responsabilidad de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, pero yo no puedo darle de comer a usted en la boca. Es algo que le corresponde a usted, es entre usted y Dios. Y si te soy honesto, quizá muchos podemos venir a acercarnos a la palabra de Dios con esa actitud. Yo no la entiendo, es muy complicada, por lo tanto necesito que alguien me la enseñe. Pero sin embargo, tenemos que entender esto. Nuestro deber es estudiar y conocer profundamente más la palabra de Dios para entender cómo la ley y la gracia se entrelazan en la vida cristiana. Escúchame bien. Yo estoy convencido que el mayor problema de los creyentes el día de hoy no es un problema de entendimiento de las escrituras, no es un asunto de hermenéutica o de interpretación. Yo estoy convencido que el problema el día de hoy es un asunto de obediencia a la palabra de Dios.
la entendemos, pero no queremos obedecerla. ¿Cómo puedes saber si tu problema es un asunto de obediencia? Alguien decía que nosotros como creyentes solamente creemos aquellas partes de las escrituras que ponemos en práctica. Voy a repetirlo. Los creyentes solamente creemos aquellas partes de las escrituras que ponemos en práctica. ¿Cómo así? Esto hasta me está insultando. Muy bien. ¿Tú crees que la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros? ¿Sí o no? ¿Nos estamos amando unos a otros? ¿Tú crees que la Biblia enseña que debemos perdonarnos unos a otros? ¿Nos estamos perdonando unos a otros? ¿Tú crees que la Biblia enseña que debemos ser generosos? ¿Estás siendo tú generoso? Ven cómo ya va a empezar con eso, ¿verdad, pastor? Creo que estamos entendiendo el principio. No es un asunto de interpretación, es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. Por eso mi exhortación el día de hoy es esta: no trates de vivir una vida plagada por el legalismo, sino busca conocer y vivir en la verdad. Y la Biblia enseña que Jesús, léelo, dilo conmigo, es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y creo que la ley lo que revela es el peligro de la justicia propia. ¿De qué estoy hablando? De todavía ese deseo de demostrar con mis actos, con mi religiosidad, que yo me lo puedo ganar con mi propia inteligencia. Por eso Jesús dijo en Mateo, en versículo 5, capítulo 5, versículo 20, dijo estas palabras: porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿De qué está hablando aquí? Jesús está diciendo, Él está advirtiendo que tu justicia debe ser superior a la de los fariseos, no en cantidad, sino en calidad. Y no es una justicia exterior, sino una transformación interna. Y quiero que me escuches bien. Si todavía has estado coqueteando o luchando con el legalismo, déjame decirte algo: el legalismo nunca lleva a la vida. Sabemos que los fariseos, que eran líderes religiosos de aquel tiempo, eran sumamente meticulosos en guardar y en obedecer la ley. Pero vemos en la palabra de Dios que sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso Jesús le dice lo siguiente en Mateo 23, 27. Y dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Hermanos, lo digo con el corazón en la mano. Lamentablemente esto puede describir en muchas ocasiones la condición en la que se encuentra la iglesia moderna. Nos hemos conformado a solamente hermosear la parte externa, la parte que todos vemos. Podemos impresionar a otros. Pero ¿sabes algo? He aprendido a través del dolor, a través de lecciones de humildad, que no hay nada que yo pueda hacer que impresione a Dios. El cumplimiento de la ley sin un corazón transformado no es suficiente. La verdadera justicia es por la fe. Y termino con este pasaje. Pablo nos recuerda en Filipenses 3, versículo 9, las siguientes palabras. Y él dice: no quiero, iglesia, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe
en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Jesús nos está llamando el día de hoy a una justicia que proviene de una relación viva con Él y no de seguir solamente reglas por el simple hecho de cumplirlas. Como acabamos de aprender el día de hoy, la buena vida que Jesús nos ofrece, esa vida abundante, no se encuentra a través de la esclavitud de la ley, ni de un libertinaje o de una libertad sin límites. Esa vida abundante, esa vida plena, esa buena vida se encuentra en el equilibrio, en el balance de poder honrar y cumplir la ley de Dios, pero también de poder experimentar su gracia. Y hermano, amigo, mi oración el día de hoy es que tu vida pueda reflejar ese balance, viviendo con libertad, pero también teniendo un deseo de cumplir y de hacer la voluntad de Dios. Quiero pedirte a donde estás que cierres tus ojos. Y vamos a hacer una oración. Amado Dios, queremos darte las gracias por tu palabra, la cual sabemos que nunca regresa a ti vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Queremos decirte, Señor, que nuestro anhelo es aprender a honrar tu ley y descansando todos los días en tu gracia. Dile a Él conmigo en tu corazón: Señor, hoy decido no intentar ganarme tu aprobación, sino darme cuenta de que tú me amas con un amor eterno. Hoy decido rechazar el legalismo, tratando de demostrar mi valor mediante reglas, mediante restricciones, mediante regulaciones, mediante normas humanas. Y el día de hoy yo quiero orar para que tú me permitas vivir por gracia. Y quiero aprender a demostrar tu amor hacia los demás. Señor, ayúdame a poder concentrarme todos los días en guardar y obedecer tu palabra, recordando lo más importante que es tu amor y tu misericordia. Mi Padre, el día de hoy quiero rogarte que nos ayudes como tu pueblo, como tu iglesia, a poder vivir en esa verdadera libertad a la que tú nos has llamado. Yo no sé cómo vienes el día de hoy. Tal vez viniste con cargas o con grandes necesidades. Quiero orar por ti antes de terminar. Pero todos con sus ojos cerrados, yo quiero invitarte para que tú puedas expresarle a Dios tus sentimientos. Y yo no sé si el día de hoy habrá quizá alguien que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Si ese eres tú, ¿qué estás esperando? Quiero guiarte en una oración para que tú puedas decirle estas palabras a Dios y decirle: gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la obra perfecta de salvación que Cristo nos ha dado a través de dar su vida